muchas gracias por la presentación. Intentaremos en esta charla hablar un poco sobre genética, ¿sí? Desde la genética más básica de biología molecular y específicamente, obviamente, la genética de la enfermedad de Huntington, ¿sí? Y vamos a intentar también contestar las preguntas que me dejó explicando. Simplemente para hacer un repaso breve, ¿sí? Recordemos que dentro del núcleo de cada célula contamos con estructuras que llamamos cromosomas, ¿sí? Que son como un ovillo de esta información genética en la forma de la molécula de ADN, ¿sí? La molécula de ADN, que tiene esta forma de doble cadena, de doble hélice, representa una secuencia de letras, ¿sí? A, T, C o G, de unos 3.000 millones de posiciones de longitud, que van a estar organizadas en distintos genes. ¿Sí? Cada gen es como una receta de cocina para alguna proteína, alguna función o alguna enzima del organismo. Estos cromosomas van a venir en pares, ¿sí? En total tenemos 46 cromosomas, 44 de estos son individuos pares, son iguales entre hombres y mujeres y los llamamos autosomas. Y el último par que es el sexual, que es XX en las mujeres y XY en los varones. Estos 23 pares van a venir 23 copias del espermatozoide, 23 del óvulo para formar una primera célula que después obviamente se divide y da origen a cada persona. Esto es lo que llamamos el dogma central de la biología molecular, que lo que nos dice es que el ADN puede replicarse y puede transcribirse a una molécula intermedia que llamamos ARN o ácido ribonucleico, y esto pues se va a traducir en algunos casos a alguna proteína final. Digo en algunos casos porque la molécula de ARN en algunos casos tiene una función propia, ¿sí? Que ahora vamos a ver, y tiene esto incluso algunas implicancias a nivel del tratamiento. El proceso por el cual este ADN pasa a ARN y posteriormente a proteínas incluye algunos pasos como la transcripción, donde de la molécula original del ADN se van a recortar algunas secuencias, ¿sí? Algunas regiones, y van a quedar lo que llamamos exones, que es la parte codificante que después estará expresada en la proteína. Mientras que tenemos otros fragmentos dentro del gen, que son los intrones, que se van a perder en el momento del procesamiento hacia la molécula de ARN final y posteriormente la proteína. ¿Sí? Una de las formas de ARN es lo que llamamos ARN mensajero, ¿sí? Que es el ARN que posteriormente va a dar origen a alguna proteína, ¿sí? Funcionante. Pero después tenemos un grupo muy importante de lo que llamamos ARN no codificantes, ¿sí? Que son algunas moléculas intermedias que después no van a resultar en una proteína, sino que van a tener algún otro tipo de función biológica, ¿sí? Dentro de esto tenemos ARN de los ribosomas, que están relacionados con cómo se forman las proteínas, ARN de transferencia, ARN pequeños, y hay un grupo, ¿sí? Que cada vez más se está descubriendo y se está empezando a aplicar en tratamientos nuevos, que son los ARN de interferencia, que lo que hacen es bloquear la síntesis de alguna proteína uniéndose a algún otro transcriptor, ¿sí? Entonces, nosotros naturalmente en el organismo tenemos algunos genes que codifican para este tipo de ARNs. Entonces hay algunas estrategias que ya están apareciendo, que va a hablar ahora a continuación la doctora Reina, que incluyen usar o aprovechar este tipo de maquinaria para interferir con la síntesis de un mensajero y una proteína anómala, como pudiera ser, por ejemplo, la de la huntingtina. El gen de la huntingtina, que anteriormente se conocía como IP5, ¿sí? Está situado en el cromosoma 4, es un gen de 180.000 pares de bases. Codifica para esta proteína que llamamos huntingtina, ¿sí? Saben que en biología muchas veces el nombre de las proteínas viene derivado de cuál es la enfermedad que se produce en la alteración en esa proteína. La función de la huntingtina es en gran medida desconocida, ¿sí? No tenemos exactamente o bien claro cuál es el mecanismo, digamos, por el cual actúa a nivel de la biología, pero sí sabemos que obviamente tiene una acción muy importante a nivel del sistema nervioso. Puntualmente en el exón 1, o sea, en una de las regiones al principio de este gen, existe una región donde normalmente todos tenemos un número determinado de repeticiones de lo que llamamos un codón CAG, ¿sí? Una citosina, una adenina y una guanina. Este codón lo que va a generar es la formación de una glutamina, ¿sí? O sea, una parte de un aminoácido que está dentro de esta proteína, la huntingtina. Y cuando existe un aumento, ¿sí? Con respecto a los valores normales o habituales de la huntingtina, es que esta proteína va a tener una forma anómala, va a ser menos soluble, o sea que va a ser más difícil para el organismo poder eliminar esta proteína,
y esto va a generar la acumulación en el sistema nervioso y todas las alteraciones clínicas que conocemos asociadas con la enfermedad, ¿sí? Entonces lo podemos esquematizar de esta forma. Si una proteína es una cadena, ¿sí?, un conjunto, ¿sí?, de estas bolitas, cuando tenemos un aumento, porque hay una cantidad adicional de la habitual de la glutamina, lo que va a generar entonces esta alteración en la proteína, ¿sí? Normalmente no hay una afección de las neuronas cuando tenemos la proteína normal, pero esta asa, ¿sí?, o este tamaño anómalo que se genera con estas glutaminas adicionales va a provocar en definitiva la degeneración de las neuronas debido a la acumulación que se produce de esta proteína a nivel de las neuronas, ¿sí? Y esto va a generar la atrofia a nivel cerebral y todas las manifestaciones clínicas de la patología. A nivel genético, esto ya lo mencionó previamente Cristian, pero esto es una enfermedad relacionada entonces con el número de expansiones de este codón CAG. Tenemos lo que llamamos un alelo o copias normales cuando hay menos de 27 de estas alteraciones o de estas expansiones. Hay un alelo intermedio cuando hay entre 27 y 35. ¿Qué significa un alelo intermedio? Esa persona no va a desarrollar la patología, pero tiene riesgo de, a su descendencia, sí pasarle una copia que tenga un número mayor de repeticiones. Después tenemos alelos patológicos, ¿sí?, que entre 36 y 39 los llamamos penetrancia reducida. Penetrancia reducida significa que una persona que tenga 27 o 38 repeticiones, si lo estudiamos es una persona sana, no tenemos forma de saber si efectivamente va a desarrollar o no la enfermedad. O sea, significa que algunas de las personas que están en este rango podrían desarrollar la enfermedad, pero en otras personas esto no aparece. Y a partir de las 40 repeticiones de CAG es cuando efectivamente sabemos que esa persona o tiene ya el diagnóstico y se confirma el diagnóstico, o bien cuando se hace un estudio presintomático es una persona que efectivamente sabemos que va a desarrollar la enfermedad. Esto es lo que llamamos una mutación dinámica, ¿sí? Mutación dinámica se refiere específicamente a estos fenómenos donde hay expansiones en el número de repeticiones, y también tenemos cambios con respecto a generaciones previas, ¿sí? Por eso el nombre de dinámica. Dentro del organismo, los mecanismos, ¿sí?, de cómo se hacen las divisiones celulares, ¿sí?, la generación de las gametas, de los óvulos, de los espermatozoides. A veces cuando se encuentran los mecanismos celulares con estas regiones que son muy repetitivas, ¿sí?, donde tienen que ir introduciendo secuencias iguales, CAG, 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 a veces puede generarse que el mecanismo se equivoque y por eso termina agregando secuencias de más de las habituales o de las normales, ¿sí? Entonces es por esto que en algún momento en las familias que tienen la enfermedad de Huntington ha habido un primer antecedente en la familia que generó esta patología y posteriormente lo transmite a las descendencias. Cuando, esto lo nombró Cristian también, cuando la persona que tiene la alteración o que tiene esta expansión es el padre, habrá un mayor riesgo de que se genere una amplificación mayor en futuras generaciones, ¿sí? Por esto él decía que a veces un padre, quizás fue afectado a los 40, 45, 50 años, puede tener un hijo con una afección mucho más temprana de la enfermedad porque podría haber saltado de 40 o 45 repeticiones a 55, 60 o 70 repeticiones. Esto es mucho menos frecuente cuando vemos el caso de las madres, pero bueno, también en algunos casos hay. Y esto es lo que llamamos nosotros fenómeno de anticipación, ¿sí?, que no es exclusivo de la enfermedad de Huntington, hay otras enfermedades también de expansión de repeticiones, como la enfermedad de Steiner, la distrofia miotónica, que también es una mutación dinámica y también puede generarse, ¿sí?, una aceleración, si se quiere, en futuras generaciones de la edad de aparición de esta enfermedad. Esto también ya lo hemos mencionado y es uno de los grandes problemas, si se quiere, que tenemos dentro del asesoramiento genético, que es la pregunta clásica de a qué edad va a aparecer la enfermedad. Se ha visto que hay entre un 55 y un 60% de correlación entre el número de repeticiones que tiene esa persona y la edad de aparición que tiene, ¿sí? Esto se debe fundamentalmente, como decíamos, a que entendemos que hay factores modificadores, ¿sí? Cada persona genéticamente no es obviamente idéntica al padre que tiene la enfermedad de Huntington o a la madre, porque va a tener todo el componente genético del otro progenitor, y quizá entendemos que haya alguna contribución de alguno de esos genes modificadores, ¿sí? Quizá haya alguno de estos genes que está generando una ARN de interferencia o está generando de alguna forma una eliminación mucho más fácil de la proteína o más difícil, y por eso
la edad de aparición pueda ser diferente entre distintos miembros de la misma familia, y con una correlación que es alta pero que no es absoluta con el número de repeticiones, ¿sí? Puede ser que también haya algún factor ambiental que todavía no entendemos, ¿sí? Que esté favoreciendo en algunas personas la eliminación de la proteína y en otras no. En cuanto al estudio molecular, ¿sí? Sabe que se parte de una muestra de extracción de sangre, y el objetivo de este estudio va a ser la identificación del número de repeticiones de este codón CA. ¿Sí? La técnica por la que se realiza es la técnica de PCR. En la actualidad se visualiza de esta forma, ¿sí? Donde vamos a tener distintos picos, y en este caso, por ejemplo, veremos un pico de 17 repeticiones, que podemos considerar normal, y un pico de 75 repeticiones, que sería un caso positivo de la enfermedad. ¿Sí? En la actualidad, si ven los informes de biología molecular, van a ver este gráfico donde se explica cuáles son los picos y por qué entonces se está confirmando o se está descartando el diagnóstico de la enfermedad. ¿Sí? Acá en el hospital entonces, hace 20 años, como decía la doctora antes, se hace el estudio molecular con la doctora Varela y el doctor Flecha, que fueron quienes iniciaron, ¿sí? Y bueno, digamos, obviamente el agradecimiento a ellos por haber empezado con este tipo de estudios, ¿sí? Una pregunta que a veces tenemos en la consulta es si este estudio es absoluto o si tiene un 100% de certeza o eficacia, ¿sí? Es una pregunta que nos hace frecuentemente. La realidad es que dentro de biología, dentro de genética, cuando hay un factor humano incluido, digamos, nunca podemos hablar de un 100% de eficacia, pero por eso uno toma el contexto, y cuando sabe que hay un antecedente de alguno de los padres afectados, o cuando sabe que efectivamente ese paciente es sintomático, si ya tenemos un resultado de este tipo, eso nos permite entonces confirmar la enfermedad. En cuanto al estudio molecular, digamos, acá se dividen un poco las aguas entre lo que son los estudios sintomáticos o de diagnóstico, ¿sí? Cuando nos deriva algún paciente del servicio de neurología, porque si este paciente tiene una clara enfermedad de Huntington, o el diagnóstico más probable es la enfermedad de Huntington. En este caso concurre el paciente, se evalúa los antecedentes familiares, firma un consentimiento informado, se hace la extracción de sangre y se hace la devolución de resultados. Después tenemos otro caso que es diferente y que requiere un abordaje multidisciplinario. Bueno, también obviamente el caso sintomático, pero en este caso tiene una sensibilidad distinta al estudio, que es el que tiene que ver con estudios presintomáticos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros tenemos pacientes de 20, de 25 años que concurren a la consulta porque alguno de los padres tiene efectivamente la enfermedad. En estos casos existen algunas reglas, ¿sí? Estas son reglas que a nivel internacional se han establecido de cómo uno debe abordar el estudio molecular de una persona que no tiene la enfermedad, y por ahora se trata de una enfermedad incurable, neurodegenerativa, de aparición en la edad tardía, ¿sí? Y por la sensibilidad que puede tener esto y por el riesgo o el alto impacto que puede tener esto para las decisiones reproductivas, ¿sí? Y de la vida de una persona de salud que puede tener esta enfermedad, es que solicitamos siempre en estos casos una valoración previa por el Servicio de Salud Mental para entender que esa persona está psicológicamente apta para recibir un resultado de estas características. Firmamos también el consentimiento informado, y también en estos casos una de las recomendaciones es que siempre la persona concurra acompañada para recibir el resultado de este estudio, ¿sí? Esto no es menor y hay muchísima evidencia y muchísima bibliografía, ¿sí? Sobre el impacto que pueden tener los estudios presintomáticos, no solamente, y lo que uno pensaría que es más intuitivo para la persona que en un estudio presintomático sabe que va a desarrollar la enfermedad y que convivió con su padre o con su madre y sabe lo que es el impacto que tiene esto para su vida, sino lo que también está menos estudiado, pero de a poco están apareciendo evidencia, lo que tiene el impacto para una persona con un resultado negativo, ¿sí? Porque a veces puede existir lo que llamamos culpa del sobreviviente, de vinieron dos hermanas a hacerse el estudio molecular y quizá una tiene una mutación y la otra no, y esa hermana que no, sabe que ella no va a tener riesgo de transmitirse a la descendencia y va a tener quizá que colaborar con esa hermana y bueno, todo el impacto emocional que puede haber en este sentido, ¿sí? Entonces, por eso es fundamental la valoración por salud mental previa y obviamente el seguimiento posterior, ya sea un resultado positivo como un resultado negativo de esas personas, ¿sí? Y acá, esto es algo que discutimos frecuentemente con los neurólogos, ¿sí? Para nosotros es fundamental que haya una orden de derivación que sea bien detallada. Obviamente esto nos pasa con el equipo de neurología acá del hospital, digamos, porque tenemos contacto permanente, pero a veces
nos derivan una orden que dice solicito estudio por enfermedad de Huntington de un neurólogo de otro hospital, y nosotros, ¿sí?, tenemos que evaluar en el momento si creemos que el paciente puede tener sintomatología o no, o se trata de un caso más de tipo presintomático. El patrón de herencia de esta enfermedad es lo que llamamos autosómico dominante, ¿sí? Autosómico porque sí, está situado el gen en el cromosoma 4, ¿sí?, que es uno de los autosomas. Y dominante se refiere a que una única copia de este gen, que como decíamos que nosotros tenemos dos copias de cada cromosoma, y por lo tanto dos copias de cada gen, alcanza para que se manifieste la enfermedad, ¿sí? Entonces, con una única copia del gen con la mutación, esa persona, ¿sí?, podrá tener la enfermedad. También, y hay algunos casos anecdóticos de personas que tienen las dos copias alteradas, porque sus padres los dos han tenido enfermedad de Huntington, y nuevamente, contrario a lo que quizás se identificó, se ha visto que en esos casos no hay una expresión muchísimo más importante de la enfermedad, ¿sí?, a diferencia de lo que uno creería, que es que se acumula más proteína. Una característica del patrón autosómico dominante es que hay una verticalidad en la línea de afectados, ¿sí?, por eso es que vemos padres, hijos, abuelos que puedan tener una enfermedad. Las mutaciones pueden ser nuevas o se puede aparecer por primera vez la enfermedad de una persona. A veces cuando los padres están en estos alelos intermedios, donde hay una tendencia a que en algunos de los hijos se genere una amplificación de esas repeticiones, o bien heredadas de algunos de los padres, de los abuelos, de los bisabuelos, lo cual en la práctica clínica suele ser lo más frecuente. Y el riesgo de recurrencia para cada uno de los hijos de una persona que sea afectada será de un 50% de forma independiente del sexo, ¿sí?, y eso es para cada embarazo, ¿sí? Entonces, una duda que a veces nos plantean es, bueno, si he tenido un primer hijo con una enfermedad dominante o persona transmitiendo una enfermedad dominante, ¿el otro hijo será sano? No, no funciona así. Cada embarazo, ¿sí?, es tirar de nuevo una moneda de ese 50% de probabilidad de que esto vuelva a pasar. Entonces, una persona que sea afectada por una enfermedad dominante, ¿sí?, podrá tener, ¿sí?, para cada embarazo, 50% de probabilidad de transmitirle esa mutación. El aislamiento genético, sí que es un poco la tarea que nos compete a los genetistas, es la provisión de información sobre las características de la patología, ¿sí?, sobre si existe algún tratamiento disponible, y fundamentalmente sobre cuáles son los riesgos de recurrencia o de ocurrencia por primera vez de una enfermedad, y qué métodos existen, si los hubiera, de reducción de riesgo para la descendencia, ¿sí? Ha habido casos, ¿sí?, y hay casos conocidos, ¿sí?, históricos de personas que han tenido la enfermedad de Huntington, que quizás tuvieron hijos y los hijos, por miedo a transmitirle la enfermedad a su descendencia, han decidido, por ejemplo, no tener hijos, no tener descendencia. Hoy en día existen distintas alternativas, ¿sí?, que se pueden plantear, muchas asociadas a métodos de reproducción asistida, que permiten reducir el riesgo de que un hijo de una persona con enfermedad de Huntington efectivamente pueda tener esta enfermedad, ¿sí? Obviamente la adopción es una alternativa, la donación de gametas, de óvulos o espermatozoides. Y hoy en día existe una técnica que se llama diagnóstico genético preimplantatorio, ¿sí?, o PGT-M para una enfermedad monogénica, donde es una técnica de reproducción asistida, se toman óvulos, se toman espermatozoides, ¿sí?, en forma indistinta de que de las dos personas sea la que tiene la enfermedad. Se generan embriones, se estudian esos embriones, se hace una pequeña biopsia del embrión alrededor de los 5 o los 6 días, y se hace un estudio genético sobre esos embriones, ¿sí? Se hace el mismo estudio genético para evaluar la amplificación, o se evalúan algunas regiones cercanas a la amplificación. Eso lo que nos va a permitir es transferir, ¿sí?, al útero de esa mujer un embrión que no tenga entonces esa mutación o esa amplificación. Y eso permite con una alta eficacia reducir la probabilidad o el riesgo de que ese chico tenga la enfermedad, ¿sí? Incluso, ¿sí?, y teniendo en cuenta que... Sí. Sobre este último tema, ¿este tipo de método de reducción está disponible aquí en Argentina? Están disponibles en Argentina, sí. Debe haber en Buenos Aires, debe haber 6 o 7 laboratorios que hacen este tipo de estudios. Algunos lo hacen en el país, otros trabajan derivando puntualmente el estudio molecular al exterior de Estados Unidos o afuera, ¿sí? Con la ley de tratamiento de reproducción asistida y sumando, si uno viera la ley de discapacidad, la realidad es que es muy probable que las obras sociales, hemos tenido algunos casos, cubren incluso tratamientos de este tipo de alta complejidad para evitar el riesgo de transmisión, ¿sí?
Y la otra cosa que quería decir es, siempre el asesoramiento es no directivo, ¿sí? Nosotros nunca a una persona que viene preguntando, yo debería hacerme el estudio, no debería hacérmelo, quizá por el estudio presintomático, uno le dice, sí, hacételo, no, no te lo hagas. ¿Sí? Obviamente eso, el papel nuestro como genetistas es asesorarlos, explicarles o darles toda la información posible para que cada persona tome la mejor decisión informada en cuanto a qué hacer de sus decisiones. ¿Sí? Y también relacionado con esto, incluso esta posibilidad de estudiar alrededor de la mutación, y no específicamente la mutación en los embriones, lo que nos da es la capacidad de saltear incluso el conocimiento de si ese padre o esa madre tienen la enfermedad. Por ejemplo, una persona tiene un padre con la enfermedad de Huntington, no quiere hacerse el estudio porque entiende que va a repercutir negativamente en su vida, pero sí quisiera evitar la transmisión en caso de que efectivamente tuviera la enfermedad a su descendencia. Esa persona puede ir a consultar en un centro de reproducción y hoy en día, tomándole muestras y sin hacerle el estudio molecular a ese paso intermedio, si se quiere, o a esa persona presintomática, uno puede ya asegurar que ese embrión no haya recibido las copias alteradas de ese gen. Sí. En ese caso, hay que, por ejemplo, mi papá tiene Huntington. Sí. Yo no, por el momento no me he hecho genético, pero ahora no tengo. En ese caso, ¿tendría que tener una muestra de mi padre para yo no enterarme? Generalmente sí. Lo que se hace primero es como un análisis. ¿Y si no llegara a vivir en ese momento? O sea, si no bueno, o de otra persona que tenga la enfermedad. Algún hermano, algún primo tuyo, algún sobrino. ¿Sí? En realidad lo primero que se hace en esos casos es un estudio de factibilidad, que tiene que ver con ver qué antecedentes hay en la familia y si uno puede efectivamente analizar unos marcadores que están como bordeando la mutación. ¿Sí? Básicamente en este caso, por ejemplo, sería evaluar los embriones para asegurarnos que el cromosoma 4, la región de esa corea, digamos, o de la enfermedad, que reciba ese embrión no venga, en el caso del óvulo que aportás vos, de tu papá, sino de tu mamá. ¿Sí? Bueno, y en ese caso, ¿sí? O sea, vos vas a tener dos cromosomas 4, sí, uno de tu papá y otro de tu mamá. El de tu papá en este momento no sabemos si es la copia del que tiene la alteración o la que no. Okay. ¿Sí? Pero uno lo que puede estudiar a nivel de los embriones es que el cromosoma 4 que vino de parte tuya sea efectivamente el de tu mamá. Entiendo. Entonces, de esa forma, aún sin saber si vos sos portador o no de la alteración, lo único que nos estamos asegurando es que ese gen de la huntingtina sea el de tu mamá que no tiene la enfermedad. ¿Pero hay forma de ponerle de preservar una muestra de sangre de mi padre? Sí, por eso se hace una factibilidad de toda la familia, se estudia la mamá. En el caso de tu papá, lo que puede hacerse incluso también es, se toma una muestra, se aísla el ADN y ese resultado se puede conservar durante mucho tiempo. O sea, también se puede hacer ese tipo de técnicas, o bueno, tomar otros pacientes que están infectados, otros sanos. ¿Sí? Por eso, primero se hace un estudio complejo, evaluando todos los antecedentes, viendo qué personas están disponibles y en base a eso se te informa si efectivamente es posible aplicar una técnica de este tipo. Ok, gracias. Bien, entonces, bueno, esto es, en definitiva, el asesoramiento que hacemos a la familia sobre el riesgo de ocurrencia o de recurrencia de la enfermedad. Bueno, el manejo obviamente en estos casos es multidisciplinario, ¿sí? El tratamiento también del paciente y de la familia como un todo. Obviamente, acá la neurología digamos, es el pilar de lo que son todos los tratamientos y el seguimiento de estos pacientes. Salud mental también, kinesiología, rehabilitación. También incluimos a cuidados paliativos, ¿sí? Que es una especialidad que de golpe no se conoce mucho o uno la asocia más con oncología, con el paciente que está muy terminal. Pero cuidados paliativos se refiere al tratamiento de pacientes crónicos, ¿sí? Para mejorar la calidad de vida, para ir atacando distintos problemas, ¿sí? En forma integral que pueden ir surgiendo. Entonces, también es fundamental una consulta por cuidados paliativos, que es mejor hacerla lo antes posible, ¿sí? No esperar hasta que el paciente está muy mal en cama, sino lo antes posible para poder mejorar entonces la calidad de vida de ese paciente y de la familia. Y acá entonces no queremos dejar de recordar también a las asociaciones de pacientes y de cuidadores que para nosotros son fundamentales para poder contener a los pacientes, para poder hablar con ellos, para poder darles su experiencia, ¿sí? A veces uno como médico puede darles muchos porcentajes y cifras, pero a veces uno tiene una contención distinta, un apoyo diferente de haber escuchado las experiencias que han tenido otras familias con la enfermedad. Como conclusiones entonces, ¿sí? Es una enfermedad que implica un alto riesgo de recurrencia, ¿sí? El impacto sobre la familia
familia es alto, existen métodos de prevención de la recurrencia de la enfermedad en la descendencia de esas personas, y el conocimiento creciente sobre las bases moleculares lo que nos permitirá, y ya están permitiendo, es la posibilidad de hacer algunos tratamientos nuevos y esperamos en algún momento llegar a una cura de la enfermedad. ¿Sí? Muchas gracias.